60 millones de transformadores, 400.000 kilómetros de líneas de alta tensión, 12.000 satélites sobre nuestras cabezas, 300 cables submarinos por los que circula el 99% del tráfico mundial de Internet. Es el sistema nervioso de la civilización. Funciona ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. La luz de tu habitación, la señal de tu teléfono, el dinero de tu cuenta, todo eso es electricidad convertida en costumbre. Y todo esto puede ser destruido en cuestión de horas, con una sola emisión desde la superficie de la estrella más cercana. No estamos hablando de un futuro lejano, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de un acontecimiento que ya ha ocurrido y que según los cálculos volverá a ocurrir. La cuestión no es si sucederá, la pregunta es cuándo. 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia entre la Tierra y el Sol. La luz la recorre en 8 minutos. Para la percepción humana es un abismo, un vacío, una distancia segura. Pero el espacio no conoce la palabra seguridad. El Sol no es un círculo amarillo de los dibujos infantiles. Es un reactor termonuclear con un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Cada segundo, en su núcleo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio. La temperatura es de 15 millones de grados. La presión es de 250.000 millones de atmósferas. Es un lugar donde la materia existe en un estado que no tiene parangón en la Tierra, y esta máquina es inestable. La superficie del Sol no es una esfera lisa, es un océano burbujeante de plasma, atravesado por campos magnéticos de una fuerza monstruosa. Estos campos se retuercen, se entrelazan y acumulan tensión, como un resorte que se comprime durante meses, y luego se sueltan. El resultado se denomina eyección de masa coronal. 1.000 millones de toneladas de plasma magnetizado, acelerado a 5 millones de kilómetros por hora. Una nube que contiene la energía de millones de bombas de hidrógeno. Y si se dirige hacia la Tierra, tenemos entre 15 horas y 4 días para prepararnos, o no prepararse. Año 1859, 1 de septiembre. Una mañana normal en las afueras de Londres. Un astrónomo aficionado sube a su observatorio privado, apunta su telescopio de latón hacia el Sol y comienza a dibujar las manchas oscuras de su superficie. Una tarea rutinaria que ha realizado cientos de veces. A las 11:18, la rutina terminó. 2 destellos cegadores de luz blanca brotaron del grupo de manchas solares. El observador se apresuró a buscar un testigo, pero cuando regresó, 60 segundos después, los destellos ya se estaban apagando. Todo el fenómeno duró unos 5 minutos. El astrónomo no sabía que acababa de convertirse en la primera persona de la historia en ver una erupción solar. No sabía que algo, a lo que aún no se le había dado nombre, se dirigía hacia la Tierra. 17 horas y media después, ese algo llegó al planeta. La velocidad era anómala. Normalmente, las eyecciones coronales tardan entre 3 y 4 días en recorrer la distancia hasta la Tierra, pero unos días antes se produjo otra eyección menos potente que despejó el camino, desplazó el viento solar y eliminó la resistencia del medio. El segundo golpe llegó por el pasillo abierto. Cuando la nube de plasma chocó con la magnetosfera terrestre, se desató la tormenta geomagnética más potente jamás registrada. El campo magnético del planeta se estremeció. Las auroras boreales brillaron donde nunca antes se habían visto, sobre Cuba, Hawái y Colombia, justo en el Ecuador. El cielo sobre las montañas rocosas se volvió tan brillante que los mineros se despertaron en medio de la noche y comenzaron a preparar el desayuno, confundiendo el resplandor con el amanecer. En Nueva Inglaterra, la gente leía los periódicos en la calle, sin farolas, solo a la luz de la ionosfera en llamas. Pero la belleza era solo un síntoma. Esa misma noche, la red telegráfica, la tecnología más avanzada de la época, comenzó a morir. Los aparatos echaban chispas, los cables se calentaban, los operadores recibían descargas eléctricas, algunas tan fuertes que los lanzaban contra el equipo. El papel de las estaciones se incendiaba con las descargas, y entonces ocurrió algo que los ingenieros de la época no pudieron explicar. Los telegrafistas desconectaron las baterías, las fuentes de alimentación, pero los aparatos siguieron funcionando. La línea entre Boston y Portland transmitió mensajes durante 2 horas seguidas, utilizando únicamente la corriente que fluía por los cables desde ninguna parte, desde la atmósfera, desde la propia Tierra. Fue la primera vez que la humanidad se enfrentó a las corrientes inducidas geomagnéticamente,
HEIC, corrientes parásitas que se generan cuando el campo magnético del planeta oscila bajo el impacto del plasma solar. Corrientes que buscan el camino de menor resistencia y lo encuentran en cables, tuberías, raíles, en todo lo que conduce la electricidad. En el año 1859, la humanidad contaba con 100.000 kilómetros de líneas telegráficas. Estas dejaron de funcionar, pero 12 horas después volvieron a estar operativas. Hoy en día, el sistema nervioso de la civilización es cientos de miles de veces más complejo y es mucho más frágil. Para comprender la magnitud de la amenaza, hay que entender una cosa muy sencilla. La civilización moderna se basa en la corriente alterna. Las centrales eléctricas lo generan. Los transformadores aumentan el voltaje para transmitirlo a cientos de kilómetros. Otros transformadores lo reducen para las ciudades, las fábricas y los hogares. Este sistema funciona a una frecuencia de 50 o 60 hercios. La corriente cambia de dirección decenas de veces por segundo, y toda la infraestructura está diseñada precisamente para eso. Las corrientes inducidas geomagnéticamente son completamente diferentes. Son cuasi constantes, lentas, fluyen en una sola dirección, y esa dirección es mortal para los transformadores. Cuando el HEIC penetra en el devanado del transformador, se produce un fenómeno que los ingenieros denominan saturación semiciclo del núcleo. El conducto magnético, el corazón del transformador, deja de soportar la carga. Comienza a sobrecalentarse. Los devanados se calientan. El aislamiento se funde. El aceite del interior de la carcasa hierve. El transformador no explota de inmediato. Muere lentamente o rápidamente, dependiendo de la intensidad de la corriente. Pero cuando muere, no es fácil reemplazarlo. Un transformador de alta tensión no es un componente que se pueda comprar en una tienda. Se trata de un producto único que pesa entre 100 y 400 toneladas. Cada uno se diseña para una subestación concreta, para una tensión concreta y para una carga concreta. La fabricación de una unidad lleva entre 18 y 24 meses. Para su transporte se necesitan plataformas ferroviarias especiales, de las que hay unas 10 en Estados Unidos. 60 millones de transformadores funcionan en el sistema energético estadounidense. Más de la mitad de ellos tienen más de 33 años, lo que significa que ya han superado su vida útil prevista. Las unidades de repuesto son muy escasas. La espera para recibir las nuevas es de entre 80 y 210 semanas. Esto significa una cosa muy simple. Si una tormenta geomagnética deja fuera de servicio varios cientos de transformadores clave al mismo tiempo, la recuperación de las pérdidas puede llevar no semanas, sino meses o años. Pero los transformadores son solo el primer nivel de vulnerabilidad. Sobre nuestras cabezas hay 12.000 satélites. Proporcionan navegación, comunicaciones, internet, inteligencia militar, previsiones meteorológicas y transacciones financieras. Flotan en el espacio, protegidos únicamente por una delgada carcasa y el campo magnético de la Tierra. Durante las tormentas geomagnéticas, las capas superiores de la atmósfera se calientan y se expanden. Para los satélites en órbitas bajas, esto significa un aumento repentino de la resistencia del medio ambiente. Se ralentizan, pierden altura, se salen de órbita. En febrero de 2022, la empresa que lanzó Internet por satélite perdió 38 de sus 49 aparatos, que se quemaron en la atmósfera pocos días después del lanzamiento. La causa fue una tormenta geomagnética de intensidad media. Ni siquiera fue muy fuerte. En el caso del incidente de Carrington, la cifra ascenderá a cientos, quizás incluso a miles. Pero incluso los satélites que sobrevivan pueden resultar inútiles. Los paneles solares se degradan bajo el flujo de partículas cargadas. La electrónica falla por eventos aislados, cuando una partícula de alta energía cambia un bit en la memoria, convirtiendo un 0 en un 1. Un solo fallo de este tipo, y el satélite de navegación comienza a transmitir coordenadas falsas. GPS, 4 letras de las que depende más de lo que parece. Agricultura de precisión. Tractores con piloto automático que siembran los campos con una precisión de centímetros. Perforación de pozos petrolíferos. Una desviación de 1 metro y la tubería pasa de largo el yacimiento. Aviación. Aterrizaje por instrumentos en condiciones de visibilidad nula. Navegación marítima. Sincronización de transacciones bancarias. Funcionamiento de redes móviles. En mayo de 2024, durante la última gran tormenta, los agricultores del Medio Oeste se enfrentaron a un problema. Su maquinaria controlada por GPS comenzó a fallar.
Los tractores se salían de los surcos. Las sembradoras se saltaban parcelas. Las pérdidas se calculaban en días de siembra perdidos, y en la agricultura cada día cuenta. Y fue una tormenta de categoría G5, fuerte, pero no extrema. Su índice de actividad magnética fue de menos 412 nanoteslas. El evento de Carrington se estima en menos 800 a menos 1750, 2 o 4 veces más potente. Bajo los océanos hay otra capa de vulnerabilidad, 320 cables por los que circula casi todo el tráfico de Internet mundial. Los cables de fibra óptica no conducen la electricidad, sino que transmiten luz. Pero a lo largo de ellos se extienden conductores de cobre que alimentan repetidores, amplificadores de señal situados cada 50 o 100 kilómetros. Estos conductores son vulnerables al GIC. La comunidad científica discute sobre el grado de riesgo. Algunos estudios afirman que los cables resistirán incluso un evento como el de Carrington, ya que sus sistemas de respaldo son capaces de absorber picos de hasta 6.000 voltios. Otros sostienen que los repetidores situados en latitudes altas podrían quemarse, dejando a continentes enteros sin comunicación entre sí. Probablemente, la verdad esté en algún punto intermedio, pero el mero hecho de que los científicos no conozcan la respuesta exacta ya es un diagnóstico. Hemos construido una infraestructura global sin comprobar su solidez. Supongamos que mañana se produce una erupción solar de clase Carrington. Una mancha solar gigante, del tamaño de Júpiter, lanza al espacio 1.000 millones de toneladas de plasma a una velocidad de 2.000 kilómetros por segundo. El destello de la radiación X llega a la Tierra en 8 minutos. Primer impacto. Las capas superiores de la atmósfera se ionizan. Las comunicaciones por radio de onda corta en el lado soleado del planeta se interrumpen. Los pilotos sobre el Atlántico pierden contacto con los controladores. Los vuelos polares cambian sus rutas de forma urgente. Los satélites en órbita geoestacionaria registran un fuerte aumento del flujo de protones. Los sensores se saturan. Comienza una tormenta solar, mortal para los astronautas, peligrosa para las tripulaciones de vuelos de gran altitud y destructiva para la electrónica. Entre 12 y 18 horas después llega el golpe principal, la nube de plasma. No se puede ver, no se puede oír, pero cuando choca con la magnetosfera de la Tierra, el planeta tiembla. El campo magnético que normalmente nos protege comienza a vibrar. Las líneas de fuerza se deforman, se rompen y se reconectan. Cada oscilación induce un campo eléctrico en la corteza terrestre, y este campo impulsa la corriente a través de todo lo que conduce la electricidad, por las vías férreas, por las tuberías, por los circuitos de puesta a tierra de las subestaciones, por los cables submarinos. Los primeros transformadores comienzan a sobrecalentarse en cuestión de minutos. Los sistemas de protección detectan armónicos anómalos en la red, frecuencias parásitas que no deberían estar presentes. Los relés se activan, las líneas se desconectan. En 1989, una tormenta de intensidad media derribó el sistema eléctrico de una provincia canadiense en 90 segundos. 6 millones de personas se quedaron sin luz durante 9 horas. La temperatura exterior era de menos 15 grados. La calefacción, los semáforos, las bombas de agua. Todo se paralizó. En el caso del evento de Carrington, no se tratará de una provincia. Costa Este, Alto Medio Oeste, Escandinavia. Las regiones con rocas resistivas, aquellas que conducen mal la electricidad, son las más afectadas. Es allí donde HIC busca vías alternativas y las encuentra en las redes eléctricas. Efecto en cadena. Un transformador falla y la carga se redistribuye entre los transformadores adyacentes. Estos se sobrecargan, se desconectan o se queman. La carga se redistribuye nuevamente. Reacción en cadena. En el peor de los casos, se producirían cortes escalonados en todo el continente durante la primera hora. Las luces se apagan, las pantallas se apagan, los frigoríficos se callan, las bombas de las gasolineras dejan de bombear combustible, los cajeros automáticos no dan dinero, las cajas registradoras no registran los productos. Pero esto es solo el principio. Sin electricidad, las plantas de tratamiento de agua no funcionan. Al cabo de un día, la presión en las tuberías disminuye. Al cabo de 2 días, el agua deja de ser apta para el consumo en las ciudades que no han tenido tiempo de pasar a fuentes de reserva. Sin electricidad, las gasolineras no funcionan. Los camiones que transportan productos a los supermercados se detienen. Las estanterías se vacían. Sin electricidad, las torres de telefonía móvil no funcionan.
Sus baterías de reserva tienen una autonomía de varias horas, como máximo un día. Los teléfonos se convierten en trozos de plástico y cristal inservibles. Sin electricidad, los hospitales pasan a funcionar con generadores. Los generadores necesitan combustible. El combustible debe ser suministrado. El suministro requiere que las gasolineras estén operativas. El círculo se cierra. Y por encima de todo esto, la pregunta que nadie quiere plantear en voz alta: ¿cuánto tiempo llevará la recuperación? Si hay decenas de transformadores dañados, semanas, quizá meses. Si son cientos, la cuenta puede llevar años. Los modelos económicos estiman que los daños solo en Estados Unidos oscilan entre 600 millones y 2,5 billones de dólares. Las pérdidas globales durante el periodo de recuperación de 5 años podrían alcanzar los 9 billones. Pero estas cifras son una abstracción. Detrás de ellas hay algo más concreto. Personas sin calefacción en invierno, sin refrigeración en verano, sin agua potable, sin comunicación con sus seres queridos, sin asistencia médica eficaz, sin el mundo al que estaban acostumbrados. Todo esto no es el guión de una película de ciencia ficción. Es física, es ingeniería, es una vulnerabilidad que hemos creado con nuestras propias manos. Ya hemos visto las advertencias, no en simulaciones, sino en la realidad. El 13 de marzo de 1989, una tormenta geomagnética azotó América del Norte. Su fuerza fue 3 veces menor que la del evento de Carrington, pero fue suficiente. La provincia de Quebec, con 6 millones de habitantes, se sumió en la oscuridad en 1 minuto y medio. 90 segundos desde la primera avería hasta el colapso total. Los transformadores se sobrecalentaron. Los relés de protección se activaron en cadena. El sistema, que se había construido durante décadas, se derrumbó más rápido de lo que tardó el locutor en leer el mensaje de emergencia. 9 horas sin luz, 15 grados bajo cero en la calle, ascensores parados, metro paralizado, semáforos apagados, calefacción desconectada. Los daños ascienden a 13 millones de dólares solo en pérdidas directas. Las indirectas son mucho mayores. En Suecia, la misma tormenta desconectó parte del sistema eléctrico. En Sudáfrica, dañó los transformadores de las subestaciones y fue una tormenta con un índice de menos 589 nanoteslas. Fuerte, pero no extrema. Octubre de 2003. Tormentas de Halloween. Una serie de potentes erupciones y emisiones azotaron la Tierra durante 2 semanas. Más del 50% de las naves espaciales en órbita resultaron afectadas. Fallos, pérdida de orientación, degradación de los sistemas. Un satélite japonés, valorado en 640 millones de dólares, se perdió por completo. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional se refugiaron en un módulo protegido. Las aerolíneas desviaron los vuelos de las rutas polares. Cada cambio de rumbo costó hasta $100,000. El norte de Europa ha vuelto a sufrir cortes de electricidad. Suecia, otra vez. Y de nuevo, fueron tormentas fuertes, pero no las más intensas. Y luego llegó julio de 2012. Un acontecimiento del que casi nadie se enteró porque tuvimos suerte. El 23 de julio se produjo una eyección coronal de clase Carrington desde la superficie del Sol. 1.000 millones de toneladas de plasma. Velocidad, más de 2.000 kilómetros por segundo. Potencia, comparable a la que se abatió sobre la Tierra en 1859. La nube pasó exactamente por la órbita de nuestro planeta. Pero en ese momento la Tierra se encontraba en otro punto de su órbita alrededor del Sol. La diferencia fue de 9 días. 9 días, y evitamos una catástrofe que podría haber hecho retroceder a la civilización décadas. El satélite, que se encontraba en la línea de impacto, registró todos los parámetros. Los datos no dejan lugar a dudas. Si la emisión hubiera tenido lugar una semana antes, habría dado en el blanco. No evitamos la amenaza. Simplemente no nos interpusimos en su camino. Mayo de 2024. El último gran acontecimiento. La tormenta que más tarde se denominó tormenta Gannon, en honor a la investigadora del clima espacial. Lo irónico es que ese mismo día la NASA estaba llevando a cabo unas maniobras de simulación de una catástrofe solar. 30 agencias gubernamentales se reunieron para ensayar un escenario hipotético. Y, en medio de la simulación, la amenaza hipotética se convirtió en realidad. La primera tormenta de categoría G5 en 21 años. Se observaron brillos en Florida, Cuba y Puerto Rico. Las comunicaciones por radio de onda corta se interrumpieron en todo el planeta. Los sistemas GE, PE, S fallaron.
La maquinaria agrícola del Medio Oeste perdió el rumbo. Sin embargo, las infraestructuras críticas lograron evitar daños importantes. Se avisó a los operadores de las redes eléctricas. Se redujo la carga en las líneas con antelación. Los transformadores resistieron. Esto no significa que el sistema sea invulnerable. Esto significa que, con la suficiente antelación y preparación, los daños pueden minimizarse. La cuestión es si estaremos preparados la próxima vez. La humanidad es consciente de la amenaza. Ya no es un secreto, ni una teoría conspirativa, ni un argumento de ciencia ficción. Es un riesgo reconocido que se debate a nivel de gobiernos, compañías de seguros y organizaciones internacionales. Y, lentamente, a regañadientes, pero aún así, comenzamos a defendernos. A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange L1, se encuentran los satélites centinelas. Observan el Sol y advierten de la proximidad de las erupciones. El tiempo de aviso es de entre 15 minutos y 1 hora. No es suficiente para una evacuación, pero sí para que los operadores de las redes eléctricas reduzcan la carga, desconecten las zonas vulnerables y pongan los sistemas en modo de protección. La Agencia Espacial Europea está preparando una misión al punto L5 que permitirá observar el Sol desde un lado y detectar amenazas antes de que se dirijan hacia la Tierra. Los ingenieros han desarrollado dispositivos de bloqueo de neutro que cortan las corrientes continuas G y C y solo dejan pasar la corriente alterna para la que están diseñados los transformadores. Los primeros dispositivos de este tipo ya se han instalado en las subestaciones. Los reguladores exigen a los operadores que realicen evaluaciones de vulnerabilidad, que dispongan de planes de acción, que creen reservas, pero todo esto son medidas a medias. Es imposible proteger 60 millones de transformadores en una sola generación. Es imposible sustituir 12.000 satélites por otros resistentes a la radiación en una sola década. Es imposible inspeccionar y reforzar 300 cables submarinos en un solo ciclo presupuestario. Construimos esta infraestructura durante 70 años, en una época en la que el clima espacial era algo exótico. Ahora comprendemos que vivimos dentro de la atmósfera de una estrella, que el Sol no es un decorado detrás de la ventana, sino un vecino activo, impredecible e indiferente, y que nuestra sociedad tecnológica, con todo su poderío, existe con el permiso de ese vecino. Volvamos a las cifras. La probabilidad de que se produzca una tormenta de clase Carrington en los próximos 10 años es de aproximadamente el 12%. Es como lanzar un dado y esperar que nos salga un 1. La probabilidad de que se produzca una tormenta de este tipo en los próximos 100 años es prácticamente inevitable. Y también están los eventos Miyake, huellas de tormentas solares superpotentes detectadas en los anillos anuales de árboles antiguos. Ocurren una vez cada varios miles de años. Son decenas de veces más potentes que Carrington. En un evento así, lo que está en juego no son los transformadores y los satélites, sino la propia existencia de la civilización eléctrica. Pero eso es a escala de milenios. Podemos pensar en ello más adelante. Ahora, los próximos 50 años, los próximos 10, el próximo máximo solar. Sabemos que la amenaza es real, sabemos cómo funciona, sabemos cómo protegernos de ella, al menos en parte. La cuestión es si tendremos la voluntad suficiente para actuar antes de que el cielo vuelva a encenderse. Porque el Sol no espera, no planifica, no avisa, simplemente arde, tal y como lo ha hecho durante 4.500 millones de años antes que nosotros. Y seguirá ardiendo durante otros 5.000 millones más. Y nosotros, una delgada película de vida en el tercer planeta, aprendemos a vivir a la sombra de un reactor termonuclear. Y a veces, este reactor nos recuerda quién manda aquí.